Está. Diputada, buenos días. Diego Montaño la saluda. Diego, muy buenos días. Un gusto estar aquí con usted y con toda su audiencia. Bueno, casi que estamos en época de pandemia, ¿no? Confinados en casa y con la tecnología esta del Zoom, para poder, en nuestro caso, llevar adelante el programa. Pero le agradecemos mucho, diputada. Qué momento, ¿no? Día 40 de los conflictos. Yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza llegar al día 40 de bloqueos y sin miras a una solución. En efecto, lo que está ocurriendo es dramático. Es brutal para lugares específicos más que para otros, pero al final es todo el país sufriendo porque de algún modo todo el país queda afectado. Y las consecuencias, además de las consecuencias inmediatas, que son terribles, ¿no? En algunos casos han implicado muertos, personas totalmente inocentes que no han podido pasar los bloqueos y que han perdido la vida por nada más. Y hay que decirlo. Y esas muertes estarán en la conciencia, pero ojalá que no solo en la conciencia, sino también que podamos como sociedad boliviana reclamar responsabilidades a quienes los están liderando de la manera más irresponsable. Alguien escribía que, ¿no? Se denunciaba, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Esto de que no se dejaba entrar ayuda humanitaria. Bueno, nosotros hemos llegado a esos extremos en Bolivia contra nosotros mismos, bolivianos, bolivianas contra sus propios compatriotas, y además de manera deliberada en algunos casos, que no dejan de ser casos puntuales, pero que 40 días después uno dice, bueno, aquí hay una indolencia enorme porque hay gente que dice, bueno, que se mueran, ¿no? Hay un video claro que dice que se mueran, la persona que está en la ambulancia. Eh, Otras personas que amenazan con sembrar de muertos las carreteras, otras personas que están hablando de un enfrentamiento entre gente, ¿no? Caras y taras, cosas así que son racistas, inaceptables, y que no solo nos conducen a más problemas, a más violencias. Así que sí, es muy grave. Y quisiera decir acá, para matizar este horror que estamos viviendo, que quiero honrar al pueblo de La Paz y al pueblo del Alto particularmente, pero no solamente porque pese a todo y pese a estar cuerpo a cuerpo prácticamente con los bloqueadores en muchas ocasiones, la violencia social ampliada se mantiene bajo control porque así lo decide la gente, por las razones que fueran. Pero la gente elude, digamos, un enfrentamiento físico. Sí se llegan a los insultos y a gritarse unos a otros, pero ahí anda la gente manteniendo todavía, no sé cómo, el grado de sensatez para no contribuir también, ¿no? a la violencia desde el otro flanco. Pero esto es insostenible. Es insostenible y alguna salida tiene que tener. Y efectivamente, el estado de excepción puede resolver algunos asuntos puntuales, eh, en el mejor de los casos, suponiendo que las fuerzas del orden puedan prevalecer. Usted recuerda momentos en que eso no ocurrió y más bien momentos en que al ser sobrepasadas las fuerzas del orden queda claro que el Estado está tan débil que el derrocamiento de los presidentes se hace más fácil, algo con lo que yo tampoco estoy de acuerdo, por supuesto. Yo tengo una posición muy crítica al gobierno de Rodrigo y lo voy a combatir en un montón de anuncios que ha hecho con respecto a minería, con respecto a hidrocarburos, con respecto a megas represas, con respecto a su política de, digamos, agropecuaria. Ahí no tiene nada que ver con sostenibilidad, todo eso es una reiteración y profundización desesperada y sin destino, en el sentido de sin resultados del extractivismo. Así que ahí habrá que pelearla, pero lo que es inaceptable es tratar de derrocar un gobierno porque no cumplió sus promesas en 7 meses. Discúlpeme, maduraremos en democracia uno y sobre todo a la gente que votó por Rodrigo Paz, porque así es, en buena parte, eso creo que ya muchos analistas lo han dejado claro, buena parte de los lugares donde están el conflicto son aquellos lugares que le dieron la victoria a Rodrigo. Entonces, hay mecanismos constitucionales para, ¿no? destituir un presidente a los 2 años y medio bajo un referendo, pues así se hará. Y mientras tanto tenemos que aprender a vivir en democracia. Decía entonces, y para redondear, que el estado de excepción
estimo que se va a dictar, no va a solucionar más que asuntos puntuales y siempre hay el riesgo de que esos asuntos puntuales, si no se solucionan bien, más bien generen más espiral de violencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es como que hay gente que quiere pensar que la mano dura, que ponerse los pantalones, ese tipo de afirmaciones, es cuestión nada más de hacerlo y listo. No, no, del otro lado tenemos eh, actores muy diversos y eso también lo quisiera relevar. Hay actores sociales que pueden haber, que pueden estar incluso ahí en los bloqueos creyendo cosas, ¿no? Medio, digamos, que se les ha fallado, que no se Ujú. cumplió, que se incumplió con ciertas promesas, lo puedo entender, lo de la gasolina, todo eso lo puedo entender, pero hay otras cosas que ya se dicen que no son ciertas, ¿no ve? Ahora, Que ya se han diputada, aprobado leyes para privatizar o que o cosas así que no son ciertas y que son muy comunes de llevar a la gente a la confrontación sobre la base de mentiras. Lo que, como dije antes, no quiere decir que el gobierno no tenga planes realmente impugnables, pero eso se lo tiene que hacer en democracia y de ninguna manera derrocando a presidentes al poco tiempo de haber iniciado su mandato. ahora, diputada, usted mencionaba algunas de las declaraciones que se escuchan por parte de los sectores movilizados, ponderaba la paciencia y honraba en realidad la paciencia que tenemos acá en La Paz y en el Alto para pagar por un maple de huevo 75 bolivianos cuando en Cochabamba lo estaban rematando a 13, o no encontrar carne de pollo, o pagar por un pollo 100 bolivianos cuando en Cochabamba o en Santa Cruz está a 35, 40 bolivianos un pollo y acá un kilo cuesta eso. Pero hemos escuchado también, lastimosamente, del otro lado, declaraciones así como que de una vez, y usted hacía referencia, póngase los pantalones, agárrese lo que ponen las gallinas y meta bala, ¿no? Y vaya con tanquetas. Digo, parece que estamos, y el ejemplo del San Julián el sábado, donde había civiles, eh, hubo una desafortunada publicación que el presidente bajó de decir, movilícense junto a las Fuerzas Armadas, prácticamente estaba convocando a que la gente vaya con efectivos policiales y ocurra lo que ocurrió en San Julián el sábado. Sí, Pero a lo que me voy es que hay una facción de la clase política también, porque una cosa es la gente enojada que diga en la calle, pero hay una sí, facción de la clase política que sí, está, diríamos, bastante emocionada con la idea del estado de excepción. No sé si sí, calculan que eso puede también afectarle al gobierno y no, tienen ese interés. correcto. No, y me alegra poder matizar, porque yo, por ejemplo, estoy ahorita siendo víctima de una guerra, ¿no? De gente que no entiende los matices, que es todo blanco y negro, ¿no ve? Es increíble los malos, es realmente, estoy asombrada, eh, es duro, muy duro, y por otro lado me alegro de estarlo viviendo, porque entonces uno entiende tantas cosas de manera más profunda, ¿no? ¿Qué es esto realmente es una ingenuidad, pero también una torpeza y podría ser un grave error político si es que finalmente la violencia se administra de una manera que genera más violencia? Eso puede pasar. Es que puede pasar. Es uno de los escenarios que hay que tomar en cuenta. Y yo asumo que el gobierno en gran medida no debió tomar estas decisiones porque están calibrando estos escenarios. Y como usted bien dice, me gusta que usted diferencie, Diego, la gente que está realmente desesperada. Yo no diré mucho ahí, salvo que es una sociedad también muy autoritaria, ¿no? Y que esto se expresa en estos momentos y además en que estamos puestos digamos, estamos presionados al extremo y entonces salen, sí, violencias muy fuertes en el lenguaje, por ejemplo, y ahora que las redes sociales se vuelven un espacio público que además promueve a través de los algoritmos eso, ¿no? Que es, ya, tienes un post que es una furia, ¿no? Insultando y todo, y eso se viraliza y listo. Ya no importan las razones y qué sé yo, eso me preocupa mucho sobre de la parte de la sociedad. Lo entiendo, pero yo creo que si la gente dice que está defendiendo la democracia,
pues deberían también tener más autocrítica con cómo se está defendiendo la democracia. Y bueno, voy al punto que usted quiere hacer y en el que yo coincido en la preocupación, es que es, tenemos muchas experiencias y de hecho, por ejemplo, el otro día un analista, Diego Ayo, mostraba cómo es este ciclo, ¿no? De, digamos, de protesta social que se vuelve algo. Bueno, hay gente que no le reconoce ni la característica de protesta social a esto, pero digamos bloqueos para ser más concreta y no andar calificando de ningún modo y que uno quiere, digamos, superar con la violencia y eso podría generar, por ejemplo, si hay más muertos de los que ya hay a cargo de los bloqueadores, subrayo, pero si esta vez ya es a cargo del Estado, eso puede generar, ¿no? Más bien lo que ellos han estado planteando y que nadie más ha aceptado, que es el derrocamiento o la renuncia de un presidente. Ha pasado antes, ¿no? Recientemente, ¿no ve? ¿Será que podemos aprender y será que entonces podemos medir? Pero en este momento, después de 40 días, yo entiendo que la opción de no hacer nada es aún peor porque las otras fuerzas han establecido que no quieren dialogar. Estas fuerzas que siguen bloqueando dicen queremos la renuncia del presidente. Y ya qué puedes hacer con eso, igual tienes que seguir dialogando. Yo creo que ese es un deber irrenunciable del gobierno y que siempre tienes que tener canales, ¿no? Incluso por debajo, dialogando, pero entiendo que se esté pensando en ciertas acciones puntuales donde el Estado trata de poner orden. Y yo por eso es que, por ejemplo, abrogué la ley Copa, porque entendí, o sea, yo hago lo que puedo para entender en mi conciencia cuál es la mejor decisión posible como legisladora, que como usted también diferencia, tenemos una responsabilidad extra, que lo que sea que aprobemos sea defendible, Diego, y que sea constructivo para el país, ¿no ve? Entonces yo, por ejemplo, cuando abrogué la ley Copa sin ley sustitutiva, pensaba y decía, bueno, lo que pasa es que quien más está sufriendo violación de derechos humanos en este momento es el resto, los bloqueados y el resto de la población. Y si sacamos la ley Copa, los derechos humanos quedan igual muy bien protegidos por la propia Constitución en sus artículos 137 al 140, que son específicos, es el capitulito específico a estado de excepción. Entonces decía, quedan protegidos los derechos humanos y al mismo tiempo, o sea, logramos las dos cosas si quieren, ¿no? El equilibrio. Se protegen los derechos humanos, pero al mismo tiempo el gobierno puede actuar con un estado de excepción. O sea, no le impedimos hacer eso porque eso ya tampoco es, digamos, no es deseable. Un estado tiene que poder poner, imponer el estado de derecho, el orden, etcétera, con medidas proporcionales, respetando los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta, como decíamos, a grupos no solo que ya no quieren dialogar, sino que plantean lo que estos plantean, el derrocamiento de un presidente, y además tenemos el componente de las conexiones con economías criminales, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, contrabando y qué sé yo, que además están conectadas y que pueden implicar enfrentamientos armados muy duros. Bueno, entonces ahí sí hay que prepararse muy bien para cualquier intervención. Yo ya no pude aprobar la ley que mandó el Ejecutivo porque tengo una objeción de conciencia precisamente por el principio de los derechos humanos con uno de los artículos. No ¿Cuál es de decir, esos el artículos es, 26, el 26. diputada, y nos podría decir por qué, lo observó? Sí, antes de eso quisiera decirle algo a la gente que está insultando y haciendo un linchamiento social de aquellas personas. Somos en realidad pocos porque a los que van más cerca, no sé cómo decirle, hay algunos que son menos visibles. Pero hay un linchamiento en este momento en redes sociales de las personas que hemos decidido no votar y lo lamento mucho porque es una objeción de conciencia argumentada a partir de especialistas en derechos humanos y en derecho constitucional. Yo he hecho mi tarea de averiguar y yo ahí tengo un límite más bien. Y yo quisiera que la gente lo pueda reconocer. O sea, incluso si no está de acuerdo conmigo, tengan el respeto democrático de reconocer la diferencia de opiniones y respetarla. No es posible linchar a las personas que estamos tratando de argumentar por qué no podemos en conciencia votar por algo que es un artículo que a mi entender debilita, por un lado, digamos, la defensa de los derechos humanos, pero además tiene un otro efecto. Al hacerlo, está planteándose como un problema de inconstitucionalidad precisamente porque la Constitución, como decía antes, garantiza los derechos humanos en esos artículos. Entonces ahora tienes acá un artículo y ahora sí voy a decir, voy a leerles lo que dice el artículo de manera textual, creo que lo tengo acá. ¿Qué dice el artículo? Dice presunción de legalidad, no lo estoy encontrando. Dice presunción de legalidad operativa.
es el artículo 26, y dice, es un artículo muy breve, dice algo así: las acciones de las fuerzas del orden en el marco de un estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. Eso dice. En una primera lectura yo me acordé con lo de presunción de inocencia y dije, todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia, no debe haber mucho problema acá con presunción de legalidad, pero ya me llegó a mí, supongo que muchos otros, un informe de la Defensoría del Pueblo que decía, ese es un problema, porque puede dar carta blanca a abusos de derechos humanos. Y eso es lo que no queremos, porque además eso lo prohíbe la Constitución. Luego vino el informe del Senado, discúlpeme, no espero mucho ya. En el Senado todo pasa como por un tubo. No sé si alguien en la Comisión de Constitución y Derechos no dijo algo, no se escuchó. Y cuando llegó a la Comisión de Constitución del Parlamento, perdón, de diputados, no del Parlamento, de diputados, que está presidida por Juan del Granado y que tiene como asesora jurídica a la jurista Katia Saucedo, yo a esas personas las tomo en cuenta, las respeto, respeto su trayectoria en, por ejemplo, defensa de derechos humanos. Y entonces, doctor Juan del Granado ha metido a la cárcel a un dictador, ¿no? Y representando a las víctimas. O sea, discúlpenme, pero hay personas a las que yo tengo que escuchar. Y esas personas dijeron, aquí hay un problema, ratifica el problema. ¿Qué hice yo en el poco tiempo que teníamos entre que se aprobaba en la comisión y que entrábamos al pleno, que era en principio 2 horas de diferencia? Así de rápido se ha hecho todo esto. Llamar a las personas que conozco que son especialistas en estos temas, en derechos humanos y en derecho constitucional. De esas personas he recibido opiniones en general convergentes, salvo una que me decía, tal vez no es tan problemático, pero las demás me decían, entre es gravísimo a es problemático. ¿Por qué? Porque está presuponiendo, este principio de legalidad no es nomás como el principio de la presunción de inocencia que todos tenemos, sino que este principio de legalidad se aplica al derecho administrativo, a los papeleos y que es muy distinto cuando se aplica al uso de la fuerza, Diego, ¿no? Con armamento, que por lo que acabamos de decir, tal vez no sea posible evitar, ¿no ve? Por cómo se están comportando los bloqueadores. Pero bueno, entonces resulta que le damos una presunción de legalidad y luego los argumentos son, bueno, pero esto siempre se hace. Bueno, si siempre se hace, ¿por qué está en el artículo 26? ¿Por qué nos dijeron, porque es una ley que vino del Ejecutivo, que eso era innegociable? Entiendo que eso viene de un pedido de los militares y demás para poder intervenir. Entiendo por qué también los militares han terminado en la cárcel luego de haber intervenido cada vez. Entiendo que eso lo tenemos que resolver. En un equilibrio, otra vez, no sé si se me entiende porque veo que los matices se pierden acá, en un equilibrio entre que damos al Estado la posibilidad de intervenir por el bien de todos, por la defensa de los derechos humanos de todos, pero no le damos carta blanca a nadie para violar derechos humanos, ¿entiende? ¿Podemos lograr eso? Yo creo que sí, yo creí que sí. Por ejemplo, acotando ese artículo sin que sea tan absoluto y que tome, por ejemplo, los ejemplos del artículo 27, que es el último, antes de una disposición eh, eh, final, creo que dice que todo lo demás se abroga. El 27 dice, el Estado le va a dar, digamos, va a financiar la defensa legal de cualquiera de estos uniformados que fuera puesto en juicio. Pero en un parágrafo 2 dice, ese mismo artículo 27, inmediatamente después del 26, dice, salvo en casos de tortura, malos tratos, violación, desaparición forzada. ¿Entiende lo que quiero decir? En ese caso está limitando, ¿no ve? Dicen, se les va a financiar esto, pero si no hacen esto, ¿por qué en el 26 no podíamos poner limitaciones? Por ejemplo, pero no hubo el espacio para discutir, se lo digo, en la comisión de Juan del Granado, quien no votó a favor de eso, no votó porque no vota, salvo para dirimir, porque es presidente. Entonces, cuando dicen todos votaron, sí, todos los demás. Faltó un senador, perdón, un diputado, que no creo que hubiera votado a favor, pero no voy a decir, eso averigüen ustedes quién es, pero en todo caso los demás estaban en esta cosa, había ocurrido San Julián en la mañana, ¿no? Y estaban en esta cosa que usted también creo que observa, que es, ¿no? Vamos, vamos, ¿no? Ya, rápido, de una vez, mano dura, rápido. Oiga, entiendo que eso lo sienta la gente, pero nuestra responsabilidad es cabeza fría analizar una ley que no es una ley para este momento, es una ley que va a quedar como ley marco para los estados de excepción y debería ser una ley impecable o por lo menos muy difícil de impugnar.
Porque además, y con esto cierro, Diego, si esta ley es impugnable, y han anunciado que la van a impugnar en la sesión, en el debate, la gente, por ejemplo, de la Alianza Popular, que argumentó muy fuerte, ya han anunciado que van a impugnar. Entonces resulta que lo que queríamos, que era tener una base sólida para sostener un estado de excepción, ahora resulta que es impugnable por inconstitucionalidad y por falta de cumplimiento de convenciones de derechos humanos. Entonces, al final ni siquiera se logra lo que se quería, que era darle un respaldo fuerte a quienes tienen que actuar en situaciones ciertamente difíciles, como en este caso los militares o los policías atacados con armas de fuego en San Julián. ¿No? Entonces, pero es Mm. cuestión entonces de hacer las cosas bien y de sentarse y hubiera sido bueno que entonces llamemos, nos demos el tiempo de llamar a los especialistas cómo podemos mejorar esto y ver si podíamos negociar, pero no se hizo eso y básicamente la presión fue aprobar tal cual estaba. Y ahí yo hice, junto con Juan del Granado, que ya ha hecho su propia ratificación del posicionamiento, una objeción de conciencia, también gente de Acción Popular y otros parlamentarios una objeción de conciencia que yo quisiera que la gente, aunque no esté de acuerdo, porque hay mucha gente que dice, por favor, derechos humanos en este momento, no sé, no, entiendo la furia, no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo, pero por lo menos entiéndanos a nosotros también. Nos respetaremos de nuestra diferencia de opinión. Diputada, realmente claro, pasa que en estos momentos de extrema polarización, llama poderosamente la atención que por un lado hablen de Dios o de legalidad o de derechos humanos, pero inmediatamente digan, pero a esos no, a esos hay que bajarlos, o no, y meten en una bolsa a todos los movilizados como si fuesen lo mismo, todos Exacto. aparentemente financiados por el narcoterrorismo, y ahí, claro, se empieza a deshumanizar Sí, para que el siguiente paso sea hablar de cifras, de bajas. Y la verdad, a uno le molesta, por supuesto, ir al mercado y que no encontrar nada o no poder viajar, o peor aún, situaciones más dramáticas como las que hemos visto de personas que necesitaban atención médica y no pudieron tenerla. Pero la pregunta irá más bien por el lado de, ¿existe otra vía, diputada? Aparentemente estamos claro que existe. encrucijados, enfrascados en una batalla entre que son ellos los buenos y los otros son los malos, y ambos bandos tienen el mismo criterio, y abajo nosotros prácticamente de espectadores Mm, de una batalla que nos está liquidando a todos. sí. Bueno, mire, Diego, yo de hecho pienso que las otras vías están igual funcionando, ¿no ve? Hay bloqueos que se desactivan, entonces ahí está funcionando el diálogo, porque yo creo que efectivamente hay una derrota moral para los movilizados que están pidiendo el derrocamiento del presidente. Y peor con los muertos que tienen encima, que esta vez, no, como dije en la sesión, no vienen de la represión. Podrían venir de la represión después y tener efectos terribles, porque la gente cree que no podemos aguantar más. Siempre puede ser peor. Es bueno tenerlo en cuenta. Cualquier persona sabia, prudente, peor un gobernador, también siempre tenemos que pensar, puede ser peor, gente. Así que mm, seamos súper cuidadosos con lo que vayamos a hacer, aunque realmente el clamor popular prácticamente ya no soporte dis- discursos como los que yo estoy en este momento diciendo y nos linchan. Diego, nos están linchando públicamente, ¿no? Pero yo lo he probado esta vez también en mi vida, no voy a ceder a la presión social para no decir lo que creo que hay que decir. No lo voy a hacer. Y me puede Diputada, costar todo lo que me pueda costar, y estoy dispuesta a pagar ese precio, ahora al término. He estado dispuesta a pagar el precio antes. Yo soy una persona especializada en medio ambiente. Y he dicho cosas que a nadie o no le importaban o que implicaban atacar ¿no? intereses. Y lo hago porque mi compromiso no es con la política como fin, sino como medio. Si estoy ahí es porque creo que todavía puedo hacer algo. Pues si resulta que la gente no lo reconoce y resulta que ahora eres la peor enemiga porque estás diciendo algo que viene de tu conciencia y no lo pueden ni tolerar porque la intolerancia y el autoritarismo está tan fuerte por la polarización y esas redes sociales que son espantosas y hay gente dedicada
dedicada a incitar odio con nuestras fotos y todo, está bien, lo soportaré, pero no cambiaré, ¿entiende? Entonces, efectivamente, voy a sostenerme en lo que estoy diciendo y creo, como creo que usted también ve, que no podemos renunciar a las otras vías que, bueno, en principio una es el diálogo, pero la otra creo que es la presión social. Y creo que eso está pasando con los bloqueadores, han perdido la batalla moral por ahora. Eh, para mucha gente será eso insuficiente, pero lo que yo noto es que no hay, o sea, no se ha plegado la gente al pedido de renuncia. La pregunta es si hubiera una represión, ¿no? Que además de manera deliberada generara, porque en muchos casos la gente, hay mucha gente que ha estado en el MAS que sabe y que cree que generar muertos es útil para la propia movilización y lo hemos escuchado. Yo eso lo sé también. Entonces, si lograran victimizarse y qué sé yo, eso es algo con lo que hay digamos, en ese momento probablemente la derrota moral sería eh, amainada y compartida por el Estado masacrador, comillas, ¿no? Si eso pudiera ocurrir, ¿se entiende? Digo lo que quiero decir. Entonces, hay que cuidar mucho eso, evitar llegar a eso, pero en algunos casos puntuales tal vez lo que sí corresponde es un intento de desbloqueo en medio del diálogo, o sea, se puede hacer eso incluso dialogando, porque como usted, yo creo que hay diferentes tipos de motivaciones en la movilización, aunque cada vez, y con esto cierro, creo que la gente que sigue en la movilización lamentablemente está siendo conectada a una demanda inaceptable desde este punto de vista democrático, que es el derrocamiento. Así que Eh, si alguien comenzó con otra demanda, como por ejemplo la 1720, y si alguien comenzó con otras demandas, entonces piénsenselo, porque ahorita se están conectando a una demanda de derrocamiento. Y esas demandas sociales legítimas, pues yo creo que se deberían poner a un lado en este momento y guardarlas para realmente dar la batalla, porque las batallas seguirán y habrá que seguirlas dando. Pero en este momento ya creo que lamentablemente lo que está quedando es un intento de golpe que no es aceptable en términos democráticos. Diputada, usted nos decía que ya hay la intención de presentar una impugnación a esta ley. Nos imaginamos ante el Tribunal Constitucional para que se revise si vulnera o no la Constitución. Y claro, ahí caeríamos en lo que se criticaba de la anterior ley, de la abrogada, ¿no? Que fue creada al calor de un momento Exacto. bajo ciertos intereses y parecería que ahora se repite la historia. ¿Y qué pasa si se impugna la ley y qué pasa si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional admite, o cual sea la vía que vayan a hacer los asambleístas de Alianza Popular, si admiten revisar esto, no se podría entonces dictar estado de excepción? Sí, entiendo que ahí hay un problema con la conformación incompleta de la sala, ¿no ve? No tenemos suficientes magistrados para emitir un fallo, entonces eh, puede que sea admitida y si es que tuviera una acción cautelar como demanda y se admite la acción cautelar por una sala, por ejemplo, departamental de constitucional, ahí seguramente habría este debate de que entonces si se puede aplicar o no esa ley. Pero aún si esa ley no se pudiera aplicar, otra vez nos queda la Constitución en sus artículos 137 y 40. Habrá que ver si entonces es aceptable para, por ejemplo, las fuerzas del orden. Entiendo que particularmente los militares, que son los que pidieron, por ejemplo, ese artículo. Entonces se abre un problema, un debate. Pero si no hay una medida cautelar aceptada, entonces lo que va a ocurrir es que esta ley funciona como una ley marco, que es lo que se ha aprobado. Y por eso es tan preocupante, porque en ese marco se dictaría el decreto supremo, que es el que tiene que venir del gobierno y ser aprobada, ratificada más bien. Ese decreto supremo tiene que ser ratificado por la Asamblea hasta, digamos, tiene que llegar hasta 72 horas después de haberse promulgado a la Asamblea para su ratificación. En este proyecto de ley, a diferencia del previo que se abrogó, el silencio de la Asamblea implica aceptaciones, casi como un silencio administrativo. Yo estimo, sin embargo, que esa es una especulación sin sentido porque veo que la Asamblea está en la línea de aprobar. Y ese es el clamor popular también que hay en este momento. Aprueben, aprueben. Bueno, no sé si de cuánto pueblo, no tenemos encuestas, pero aprueben, aprueben. Entonces, estimo que lo que pasaría es que se va a aprobar este decreto supremo
que deriva de esta ley, suponiendo que no haya ningún tipo de interferencia constitucional, como usted ha dicho, que solo se aplicaría en caso de que se acepte también la medida cautelar. Pero sería cautelar porque la sala no puede terminar de definir hasta que no se complete. Estamos en un problema ahí de tipo jurídico. Vaya encrucijada, ¿no? La que está el gobierno, lo habíamos mencionado muchas veces, existe un pedido, casi exigencia desde ciertas fuerzas políticas presentes en la Asamblea que insisten en que el estado de excepción es la solución a todo. Mm, Incluso el movimiento cívico también insiste y le exige al gobierno aplicar el estado de excepción. Por otro lado, tiene un grupo movilizado en las calles que pide su renuncia. Y claro, ahí la decisión si va o no por el estado de excepción, el cambio del ministro de Defensa, el mensaje que ayer daba el presidente, todo indica que sí estamos camino a un estado de excepción, porque decía, bueno, con esta ley ahora sí van a tener vía libre para llevar adelante el plan que hemos diseñado. mm, ¿No? Que hemos trabajado con las Fuerzas Armadas y la policía. Nos imaginamos que es un plan para restablecer, diríamos, las vías, para que vuelva a haber circulación. Usted decía que a partir de su posición, que que manifestó públicamente como autoridad además, de que está de acuerdo con una salida pacífica a esta situación, no está de acuerdo con el derrocamiento o la renuncia del presidente, pero tampoco está de acuerdo con el estado de excepción e ir por el camino de la violencia. Y nos decía, usted ha sido víctima de un linchamiento en las redes sociales, donde ahí obviamente los cobardes, los bots, se escudan en el anonimato y hay campañas del odio, que claramente uno ve perfiles que se dedican básicamente a odiar. La pregunta es si también ha recibido algún tipo diríamos, cuestionamientos por parte de sus colegas o de su fuerza política, diputada. mm. Diego, necesito aclarar algo que es muy importante. Yo creo que el estado de excepción es una herramienta con la cual el Estado debe contar y que inclusive en este caso va a tener que aplicar por cómo se están planteando las cosas del otro lado. Eso es importante. Sin embargo, coincido plenamente en que no podemos decir que esa es la solución, porque además, y es algo que no había dicho antes, aunque lo había implicado, pero por supuesto que buena parte de esto tiene raíces estructurales que hay que resolver y que seguir resolviendo en nuestro país, ¿no? Hay un montón de brechas ahí que no voy a mencionar ahora para no alargar mucho esto, pero hay problemas reales, no solo demandas inconstitucionales, sino hay problemas reales que hay que resolver. Y hay efectivamente un accionar del gobierno en los primeros meses que no es defendible desde muchos puntos de vista. Entonces, no, yo realmente, y creo que es muy importante diferenciar por eso y no poner a todos en una bolsa, es un grave error. Si querían poner de golpistas a los indígenas que venían marchando contra la 1720. No, pues por favor, ¿no? A ver, diferenciemos. Entonces, ¿no? Pero en ciertos casos yo creo que no va a quedar otra y me apena que no tengamos entonces una norma incuestionable para que eso ocurra, ojalá de la mejor manera posible, porque ya no se puede pedir mucho más. Habiendo dicho eso, efectivamente, no, yo no he recibido, yo en unidad he tenido, digamos, el espacio para plantear mi objeción de conciencia. Pero obviamente soy una incomodidad para la bancada y no es la primera vez. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que ya veremos cómo se desarrolla, son decisiones que uno tiene que tomar, pero efectivamente, por ahora, digamos, hay no es que yo recibo llamadas, no es que, por ejemplo, Samuel Doria Medina te pega un telefonazo, una orden, no, no, no hay nada de eso, ¿no? Y porque además yo he sido leal en el sentido de plantear, no siempre estoy planteando todos los problemas en la bancada, pero en la bancada yo fui muy clara. En la reunión que tuvimos dije, el informe que haga la Comisión de Constitución liderada por Juan de Granado y asistida técnicamente por Katia, eso va a ser clave para mi voto. Eso sí, yo anuncié. Y no hubo ningún tipo de represalia por eso.
Pero efectivamente lo que sí noto, y no solo en la bancada de unidades, es que en este momento no sé por qué los parlamentarios se ubican más o menos en el lugar de la ciudadanía, que es aprobar, ¿no? Cuando en realidad nuestro deber es revisar con mucho detalle lo que aprobamos. Mucho detalle. Si ¿quién lo va a hacer sino nosotros? Y yo no creo que haya sido, que digamos, creo que la Asamblea abdicó, digamos, de su deber de buscar alternativas para ese artículo que ya estaba siendo impugnado por un informe oficial que llegó de la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que le puedo decir, estimado Diego. No sé si respondo a sus preguntas. Sí, claramente, diputada, nos solidarizamos con su situación, entendemos perfectamente la objeción de conciencia y esto, ¿no? Que cada vez parece que lo sensato no tiene cabida hoy en este mundo, no solamente en el país, porque uno ve que esta es una tendencia a nivel mundial, donde no hay matices, o Mm. es negro o es blanco, o son los zurdos, los planeros, los masistas, los indios, o son los caras, los fascistas, los pititas, digo, este entuerto, este terminar de romper este tejido social o en realidad que nunca nos pusimos seriamente a trabajar en reconstruir el tejido social, son las consecuencias. La movilización que hoy cumple su día 40, yo la interpreto no como un principio, sino en realidad como una consecuencia de no haber Sí. atendido el tema del tejido social y del no entender este país. Y la verdad es que el presidente había dicho que recorrió 230.000 kilómetros y entendía mejor que nadie el país. Y a él le están reclamando justamente que no está entendiendo y no está escuchando a los sectores hoy movilizados. Diego, Sí, permítame sí, decirle algo diputada. antes de que cierre, porque creo que usted va a cerrar, ¿no? Sí, ya para Yo solo agradeciéndole por en muy pocos segundos, solo le quiero decir que el daño que se le está haciendo a La Paz, particularmente como departamento, es enorme en términos de su viabilidad, de lo que la gente cree que puede hacer aquí, o más bien no cree ya que puede hacer acá. Habrá que reconstruir esto. Yo me veo en eso. Es como después de que ha pasado algún desastre, uno tiene que tener la fortaleza de reconstruir y la reconstrucción, y con esto cierro, solo va a poder ser sostenible y real si es que abordamos esa problemática a la que usted está haciendo referencia. Y esa problemática no se la aborda con, obviamente, con estados de excepción. Esas son unas herramientas para la crisis, pero eso sí se aborda con políticas públicas serias, pero inicialmente con entender, abrirse otra vez y superar estas brechas brutales que nos están imponiendo el discurso polarizante de odio, de mutuo, ¿no? Que es mutuo, de mutua descalificación. Entonces, alguien tendrá que estar ahí generando otra vez puentes, porque igual tenemos que convivir. Y mejor si convivimos mejor. Y yo confío en que eso se va a poder hacer, aunque me doy cuenta que no va a ser nada fácil y que La Paz va a tener unas pérdidas irreparables, pero igual va a seguir acá. La gente, todo va a seguir acá. Y entonces habrá algunos que seguirán y otros que nos quedaremos a tratar de seguir reconstruyendo desde donde estemos. Diputada, siempre es un placer conversar con usted. Le mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Cecilia Requena, diputada de la Alianza Unidad. Las observaciones que tiene sobre el artículo 26 de la ley 1740, la que regula los estados de excepción, esa objeción de conciencia,